Amigos, amigas, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo llegar desde el aeropuerto de Cancún hasta la isla de Cozumel. Tomaremos un autobús que nos llevará hacia Playa del Carmen. Compraremos los boletos del ferry para llegar hacia la isla de Cozumel. Si ustedes quieren saber cómo hacerlo, no se despeguen. ¡Vámonos! Chéquense, pues así más o menos se ve el aeropuerto de Cancún. Hay un montón de gente. Todas esas personas que están aquí paradas a mi lado izquierdo y el lado derecho son de taxis. Pero está un poquillo caro. El transporte desde aquí a Cancún o a Playa del Carmen está un poquillo caro. Lo que hay que hacer es tomar un autobús de la DO para llegar hasta Playa del Carmen y sale más o menos como a la mitad del precio. Ahorita les digo en cuánto anda, nada más que el transporte del ADO está en la parte de afuera. Muy bien amigos, pues lo primero que deben de saber es que inmediatamente saliendo del aeropuerto van a ser atacados por un mundo de personas que intentarán venderles el servicio de taxi. No se me desesperen y sigan caminando hasta encontrar el letrero rojo de los autobuses ADO. Estos autobuses los llevarán desde el aeropuerto de Cancún hasta la terminal de Playa del Carmen por un precio de 240 pesos por adulto. Listo, llegamos al autobús. Uy, está casi solo, chéquense, los autobuses están súper chidos. Y listo, una vez que ya compran su boleto, se vienen a su asiento y este autobús los va a llevar hasta la estación de ADO desde Playa del Carmen. Y ahí vamos a caminar unos 500 metros más o menos. Solamente hay que cruzar el parque Benito Juárez, que es donde están ahí los danzantes de Playa del Carmen. Y ahí es donde vamos a tomar el ferry hacia la isla de Cozumel, por fin. Llegamos a Playa del Carmen. Ahora nos falta tomar un ferry. Así se ve más o menos la central de autobuses de aquí de Playa del Carmen. Así se ve más o menos la estación del ADO de aquí de Playa del Carmen. Está bien chiquita. Aquí es donde compran los boletos y por acá están los autobuses. Hay salidas casi cada hora, así que para que más o menos ustedes tomen en cuenta ahí cuando lleguen a Cancún, ya saben más o menos cada hora hay salidas y más. Por aquí así se ve de esta manera. Y aquí sales directamente a la Quinta Avenida. Aquí te vas a encontrar con este 7-Eleven, McDonald's, y vamos a caminar hacia el lado derecho hasta donde veas el letrero de Old Navy. Ahí vas a dar vuelta a la izquierda y ahí es donde vas a encontrar la taquilla de Ultramar o de Winjet. Así se ve más o menos esta zona de aquí de Playa del Carmen, Quinta Avenida. Hay dos opciones, se pueden ir todo derecho y en Old Navy se van a la izquierda, o se vienen acá por este lado para atravesar el parque y de aquel lado ya se alcanza a ver el mar. ¡Wow! Hoy está increíble el agua. Vámonos para acá para que puedan ver el parque que tienen que cruzar. Chequense, está bien fácil. Y con sus maletitas nomás se vienen para acá. Aquí en esta zona va a haber mucha gente que les va a tratar de vender boletos, tours, rentas de autos. Ustedes váyanse derecho hasta la taquilla. No les conviene comprar los boletos o rentar autos o comprar los tours en esta zona, porque hay veces que los boletos que les venden aquí ya no funcionan. Son boletos viejos o son boletos que alguien ya utilizó, etcétera. Entonces, para que no se lleven ahí una sorpresa, mejor directito hasta la taquilla, ya sea Winjet, que es de color naranja, o Ultramar, que es de color amarillo. Aquí les voy a ir poniendo todos los precios
y toda la información de lo que necesitan cuando ustedes vienen desde Cancún hacia la isla de Cozumel. Chéquense. Una vez que cruzan el parque van a ver aquí Dix & Willys. Acá está Winget, una de las partes donde van a comprar los boletos, pero vamos a irnos hasta la taquilla que está cerca de la zona de abordaje. Tranquilos, llévensela relax. También los ferries salen cada hora. Ahí están las letras también por si quieren tomar 2 o 3 fotillos. Y acá están las taquillas que les digo. Miren, esta del lado izquierdo, Winget, esta naranja, esa va a salir a las 4 y yo quiero salir, ¿qué onda? Quiero salir en el de las 3, entonces voy a ir a comprarlo en Ultramar. Está bien fácil, nada más hay que meterse aquí a este cuartito. Se puede pagar en tarjeta también si quieren. Hola. Aquí puedes pagar con tarjeta si quieres. Si vas a pagar con efectivo, te vas acá enfrente. Aquí está la cola, está rápida. El precio ahorita de costo por adulto, ahorita les digo cuánto cuesta porque ya subió. 580 viaje redondo. Un solo viaje, 340. Ok, una vez más les cuento aquí cómo está la movida aquí en esto de la compra de boletos para el ferry. Acá de este lado esta amarilla es la de Ultramar y de este lado está Winget. Son esas dos compañías las que existen y el acceso a la zona de abordaje está por ahí. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a venir aquí a comprar su boleto. Las compañías salen intercaladas cada hora. Por ejemplo, ahorita este de Ultramar va a salir a las 3 y Winget sale a las 4. Así que ustedes prográmense más o menos para el horario que ustedes quieran. Sale de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Después que compran su boleto, hay que venir acá, subir estas escaleras eléctricas y vas a llegar a una zona en donde te van a checar las maletas. Acá una vez que ya sales de las escaleras eléctricas, le das la vuelta por acá, se ve más o menos, y luego vamos a pasar las maletas por un filtro que es como el de la aduana, porque no puedes llevar navajas, no puedes llevar armas, droga tampoco puedes llevar. Hay que tener cuidado ahí porque hay un montón de seguridad aquí. No se la jueguen, no se la jueguen. Ya saben que todo eso está prohibido acá en esta zona. Pues llévense la relax. Ahorita aquí está esta movida más o menos así de esta onda. Está algo tranquilo, sencillo. Pues ya una vez que pasan el filtro hay que venirse por acá y darle la vuelta por toda esta sala hasta llegar a aquella parte, porque ahí es por donde vamos a subir todo este caminito y luego por acá. Aquí hay algo de artesanías también, empanadas argentinas, por acá venden chela también. Aquí les van a vender también paquetes turísticos, les van a vender tours a la isla de Cozumel, Isla Mujeres, todo ese show. Pero si van a ir a Cozumel, pueden escribirme si quieren y yo les ayudo con la reservación de sus tours. O pueden llegar a comprarlos directamente allá en la isla. Y así más o menos se ve esta misión. Aquí es donde vamos a hacer la cola para hacer lo del abordaje. Aquí hay que esperar, más o menos tómense unos 30 minutos para agarrar aquí espacio y poder abordar. Pues por fin estamos a punto de abordar el ferry después de un avión, 2 aviones, un autobús, sigue un barco para llegar a la famosísima isla de Cozumel. Hay una forma
más rápidas de abordar el ferry. Si ustedes pagan el boleto VIP, les cuesta 50 pesos extra de lo que van a pagar del boleto normal. Anda por ahí en los 400. Aquí abajito les voy a poner el precio correcto para que si ustedes se quieren brincar toda la cola que se hizo por ahí atrás, pues compren su VIP y van a también tener un acceso a la zona VIP del barco, que son como unos asientitos así medio chidos con mesitas y todo el show. Ahorita se los enseño acá en el barco y pues más o menos se ve así esta onda. Hay que caminar unos 400 metros para llegar a la zona donde está la zona de abordaje del ferry. Ok, chéquense, si traen maleta tienen que irse en la parte de atrás para poderlas poner ahí en la bodega. Si no traen maletas, pueden abordar por esta zona de enfrente, que es mucho más fácil. Yo como traigo maletas y no las quiero andar cuidando, ahorita voy a pasar por acá atrás. Ahí dejan sus maletukis, les dan un ticketcito y luego arriba. ¡Qué frío! Miren, esta es la zona VIP. Esta es la zona VIP. Y la zona normal está de este lado, también está chida. Voy a agarrar esta de acá. Fíjense, aquí también en el ferry traen aquí una tiendita por si quieren comprar chelas, Gatorade, refrescos, sabritas, botana. Y ahorita se va a subir gente también a vender 2-3 cosillas. Y la sala acá del ferry pues, se ve más o menos así. Son dos zonas. Esta es la parte de abajo, hay otra zona en la parte de arriba y hay una parte en el tercer piso que es sin aire acondicionado, está abierto, nada más que ahorita se ve como que va a llover, entonces por eso me vine aquí adentro. Ya la llevamos poco a poquito, ya estamos a 40 minutos para llegar a la isla de Cozumel. Agarré aquí esta mesita con esta ventanilla. Está bien chido esto porque traen aquí todo el ventanal y se puede ir viendo el mar. Me vine aquí adentro porque parece que va a llover, entonces por eso me vine aquí adentro, no me vaya yo a mojar. Y pues nada, ahorita que lleguemos a la isla de Cozumel, pues les enseño cómo está la estación del ferry y qué es lo primero que van a ver cuando lleguen a la isla de Cozumel. Y así se ve. Chéquense, si se traen muchas maletas pueden rentar estos triciclos, les cobran como 50, 60 pesos por ahí, ahí le preguntan a la gente y es para que les lleven todo su equipaje. Ahí está la bajada del barco, hay que caminar por este rumbo y así se ve la estación del ferry de Cozumel. Miren, toda esta gente va de regreso a Playa del Carmen, por eso les digo que hay que venirse con una media horita de anticipación para que alcancen a subir al ferry, porque si no se van a tener que esperar hasta la siguiente salida. Se van a tener que esperar a la siguiente salida. Acá está una zona en donde está la renta de autos. Por acá vamos a llegar también a la zona donde están los tours. Todo este caminito aquí va a haber gente. Ahorita ya está medio solo porque ya es tarde, son las 4:30 de la tarde. Pero en la mañana todo esto está lleno. Aquí hay baños también, cajeros automáticos, y vamos a salir aquí a la avenida principal de la isla de Cozumel, que se llama Rafael Melgar, o mejor conocido como el Malecón. Aquí estamos llegando ya a la zona donde están los pequeños puestitos, los stands donde se compran los tours para ir a la isla de la Pasión, para ir al cielo. Aquí hay más rentas de autos también, de motos, todo lo que ustedes quieran contratar, todo lo que ustedes quieran rentar, lo que quieran preguntar, por aquí les dan toda la información. Ya saben que pues obviamente si quieren rentar algo o contratar algo pueden llamarme, aquí les dejo mi número. Y les dejo también mi Instagram para que tengan contacto directo conmigo.
y fácil y rápido. Yo les reservo sus tours, yo les mando los autos a donde ustedes quieran. Así se ve más o menos lo que ustedes van a ver cuando lleguen a la isla de Cozumel. Ahí está el muelle para tomar alguno de los tours al cielo, la lancha transparente. Acá están las taquillas de ultramar y de Winged para cuando vayan de regreso a Playa del Carmen. Y acá están todos los puestos donde se toman los tours. Y llegamos a la isla de Cozumel. Lo último que nos falta es tomar el taxi para irnos a la casita. Después de 2 días de viaje, hemos llegado de nuevo a la isla de las golondrinas. Acá van a tomar el taxi del lado izquierdo, saliendo de la estación del ferry. Se van a venir aquí al lado izquierdo. Y por aquí abajo de estas sombrillitas, de estos gomitos, están los precios de los taxis, por si ustedes los quieren checar. Hay que hacer aquí una línea para esperar tu turno, para abordar el taxi que te asignen por ahí los encargados de los taxis. Y pues nada, por fin, nuevamente estoy en Cozumel. Espero que les haya gustado este video de cómo llegar a Cozumel desde el aeropuerto de Cancún. Ya saben, si les gustó, regálenme un like, compártanlo con todos sus amigos para que más gente pueda ver este video y pueda viajar de manera más fácil desde el aeropuerto de Cancún hacia la isla de Cozumel. Y pues nada, no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Adiós.